Buenos días. ¿Qué tal? ¿Hace calor o me lo parece? Bueno, antes que nada, pues, de antemano, disculpar si se me lengua la traba. Intento que los nervios no me controlen. Y, bueno, gracias por la oportunidad también de poder estar aquí. Y, bueno, sin más, decir que decidí compartir este sermón de manera especial porque este mensaje nació de un deseo, nació de una petición muy concreta. Hace ya más de un año le pedí al Señor que fortaleciera mi fe en medio de mi rutina y el cansancio. Le pedí al Señor que renovara mis ilusiones porque anhelaba mirar mi vida natural y sobrenatural con nuevos ojos. Le pedí al Señor que supliera mis verdaderas necesidades y que me concediera vivir con mayor plenitud aquello que reconozco como mi vocación. Decidí que este fuera el primer sermón que comparto con esta congregación porque hoy estar aquí es parte de su respuesta a mi petición. Y más allá de lo que ocurra, más allá del resultado de este proceso para integrarme al equipo y a la comunidad Cristo Vive, quiero disfrutar de cada paso, quiero disfrutar de cada persona, quiero disfrutar de cada momento. Y hoy, desde mi experiencia con la palabra, quiero invitarte a reflexionar sobre una actitud que intento vivir cada día. Pero es la misma actitud que Jesús señaló a sus discípulos cuando ellos, conscientes de su necesidad, le pidieron al Señor renovación, clamando: Señor, aumentanos la fe, enséñanos a confiar más en el poder de Dios. Y no sé cómo te encuentras en tu caminar con Cristo, pero sé que todos en algún momento necesitamos pedirle a Dios que nos renueve, porque la vida cristiana no siempre es fácil. Hay momentos en los que no vemos respuestas y el corazón se cansa de esperar. Y en medio de esas luchas internas surge una pregunta inquietante que muchas veces no nos atrevemos a expresar en voz alta. ¿Vale la pena seguir creyendo? Porque cuando miramos el caos, la injusticia y la indiferencia de este mundo, el reino de Dios puede parecernos lejano, casi ilusorio, incluso hasta sospechoso. Porque cuando miramos el caos nos desanima. Y con esto en mente quiero tomar como referencia una enseñanza que Jesús compartió y que está profundamente ligada, conectada a la petición de los discípulos en aumentanos la fe. Porque a partir de esta petición, Jesús comenzó a narrar una serie de historias prácticas con el propósito de que ellos y nosotros pudiéramos mirar en cada relato que la fe verdadera no siempre es visiblemente espectacular, pero sí atrevidamente perseverante. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, empieza el texto diciendo que Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar y nunca darse por vencidos. Les dijo: había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia con este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces Jesús añadió diciendo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio
un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Leemos hasta aquí. Aunque esta parábola a menudo se ha interpretado exclusivamente como una enseñanza sobre la oración, lo cierto es que Jesús quiso transmitir algo más profundo, esperanza y aliento. La misma introducción al relato nos deja ver que su propósito fue que sus discípulos no se desanimaran. Otras versiones bíblicas enfatizan este mismo propósito, describiendo que no debían darse por vencidos, que debían aguantar sin desmayar, que debían orar, sí, pero nunca perder la esperanza ni la fe. Jesús nos invita a través de esta historia a descubrir la actitud que debe habitar en todo corazón cristiano. Y quiero que prestes atención a algunos detalles que revelan lo que pidió a sus discípulos y que también nos pide a nosotros. Y lo primero que quiero destacar es que la ley de Moisés establecía que el pueblo de Israel debía contar con sus propios jueces para administrar justicia de manera imparcial. Por lo tanto, los conflictos entre judíos se resolvían ante los ancianos según la ley. Sin embargo, Jesús eligió como ejemplo para este relato a un juez que por su conducta contradecía dicha ley, sugiriendo que se trató de una autoridad impuesta, probablemente por Herodes o por los romanos, puesto que resulta escandaloso que alguien encargado de juzgar al pueblo de Dios confesara públicamente que no tenía temor de Dios y que tampoco le importaba la opinión de los demás. Este hombre no respetaba ni se preocupaba por nadie, carecía de conciencia espiritual y sensibilidad humana. Su carácter autónomo, soberbio y corrupto lo convierte en símbolo de la injusticia que nos rodea. Este juez nos recuerda que vivimos en un mundo cada vez más injusto bajo instituciones que actúan sin compasión, marcado por un egoísmo que valora los resultados por encima de las personas, dominado por sistemas deshonestos y corruptos, donde muchos prefieren mirar hacia otro lado ante el sufrimiento ajeno. Pero de manera más confrontativa, este juez injusto también puede representarnos a nosotros. Cuando dejamos de obedecer a Dios, cuando tratamos con indiferencia a los demás, cuando actuamos sin misericordia, cuando restamos valor y justicia al Evangelio. Pero el relato nos recuerda que Dios no es indiferente al clamor de los suyos, y aunque parezca que tarda, el Señor escucha, el Señor responde y el Señor actúa en su tiempo perfecto. Lo segundo que quiero resaltar y que es fundamental para comprender el contexto de la viudez en tiempos de Jesús, para así percibir el peso del relato que él compartió, es que dentro de la estructura social de Israel, perder al marido implicaba perder posición social, seguridad y dignidad, pero también implicaba vergüenza, fracaso, deshonra y vulnerabilidad. En la cultura del primer siglo, las mujeres dependían jerárquicamente, económicamente y legalmente de un hombre, primero del padre, luego del esposo y finalmente de los hijos varones. Y cuando una mujer quedaba viuda y especialmente no tenía hijos que la sustentaran, quedaba expuesta a la marginación y al abandono. Sin familia y sin recursos, una viuda no tenía acceso a herencia, a protección legal, a medios de subsistencia, quedando muchas veces a la merced de la caridad pública. Y si además era anciana,
la posibilidad de volver a casarse o tener hijos para asegurar su futuro desaparecía por completo. Por eso cuando Jesús inicia el relato diciendo que había una viuda en esa ciudad, sus oyentes sabían de inmediato que hablaba de alguien vulnerable, sin voz y sin poder. Y aunque no se nos detalla cuál era el conflicto, ni contra quién o qué pedía justicia a esta mujer, el texto deja claro que había un adversario que se aprovechaba de su debilidad, un enemigo que la oprimía. Quizás alguien le había arrebatado sus bienes, tal vez un acreedor corrupto o un familiar le reclamaba injustamente parte de la herencia. Lo cierto es que la viuda estaba sola frente a un sistema que no la defendía y ante un juez que no tenía temor de Dios. Y la vida de este relato no solo representa vulnerabilidad, sino también soledad, abandono y falta de esperanza. Esta mujer representa a tantos que caminan por la vida cargando heridas que nadie ve. Hoy muchas personas se sienten solas por dentro. Hombres y mujeres que cargan con un vacío que parece que nada lo puede llenar. Hombres y mujeres que por diversas razones se sienten fracasados y sin importancia. Hombres y mujeres que claman a Dios y no oyen respuesta. La vulnerabilidad de esta viuda es un espejo en el que todos podemos vernos, porque en algún momento de la vida nos hemos sentido o nos estamos sintiendo de la misma manera que ella se sintió, con impotencia, tal vez en abandono, en cansancio y con un profundo deseo de justicia y verdad divina. Pero lo tercero que quiero resaltar es que esta mujer socialmente desfavorecida, a pesar de su dura realidad, no se rindió. Ella siguió insistiendo ante el juez injusto, actuando no por rebeldía, no por terquedad y no por interés personal, sino que ella actuó conforme a lo que Dios había establecido en su palabra. La viuda persistió desde una convicción espiritual que brotaba desde su interior. En otras palabras, ella se movió por la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Lo explico. Desde tiempos antiguos, el Señor había dejado claro que Él escucha el clamor de las viudas y sale en su defensa, protegiéndolas de personas y sistemas corruptos que pretendan abusar de ellas. Algunas referencias del Antiguo Testamento lo evidencian claramente. Éxodo 22, del 22 al 24 dice: no maltraten a las viudas ni a los huérfanos. Si lo hacen y ellos me piden ayuda, yo los escucharé. Y dice: y con furia le quitaré la vida a ustedes. Y entonces sus esposas serán viudas y sus hijos serán huérfanos. Más adelante, por poner otro ejemplo, el profeta Isaías denunció una religión vacía, sin justicia ni compasión, declarando: cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Esto está en Isaías capítulo 1, versículos 15 al 17. Como vemos, la perseverancia de esta mujer no fue fruto de la desesperación, sino que su perseverancia es respuesta de la declaración de la palabra de Dios. Su insistencia nacía del conocimiento que ella tenía de su Señor. Ella no clamó a la nada ni se apoyó en su propia fuerza.
ella actuó conforme a las expectativas de aquel que había prometido defenderla. Esta mujer sabía quién era su Dios y comprendía que detrás de cada súplica había un oído divino dispuesto a escucharla. Ella sabía que detrás de cada lágrima había una promesa de esperanza. Su perseverancia no fue ciega, sino una fe con fundamento. Y escucharme bien, porque es esto lo que distingue la oración persistente de la oración desesperada. La oración desesperada nace del miedo. La oración persistente nace de la seguridad en el Señor. La desesperación busca soluciones inmediatas. La fe espera la justicia de Dios. La desesperación se rinde cuando no ve resultados. La fe se mantiene porque conoce y entiende que Dios está obrando, aunque todavía no se vea nada. La viuda no insistió, no porque dudara, sino porque creyó. Y a la luz de esto, te pregunto, como hombre, como mujer de fe, ¿perseveras como alguien que conoce a Dios o como alguien que solo busca resultados? Porque como vemos, hay una gran diferencia entre pedir por desesperación, lo cual nace del temor, y orar por convicción, lo cual es fruto del amor. La viuda perseveró porque sabía quién era su Dios. ¿Sabes tú quién es tu Dios? Y lo cuarto y último que quiero destacar, y confieso que esta es sin duda mi parte favorita, es que aunque durante un tiempo el juez no quiso atender a la viuda, llegó el momento en el que él se dijo a sí mismo: si no atiendo la petición de esta mujer, nunca dejará de molestarme. Algunas versiones lo describen de esta manera. El juez pensó: voy a hacerle justicia para evitar que me siga importunando. Esta mujer me está volviendo loco. Esta viuda me molesta mucho. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y sabéis, aquí hay un detalle fascinante, porque el verbo traducido como molestar en el griego es un término muy fuerte y violento que proviene del mundo del boxeo. Curiosamente, este verbo aparece solo 2 veces en las Escrituras. Aquí, en el relato de la viuda, y en 1 Corintios 9:27, cuando Pablo habla de golpear su cuerpo para dominarse a sí mismo en un sentido de disciplina y agresión. Por lo tanto, si llevamos el verbo molestar al lenguaje más cercano a su sentido original, podría traducirse como dejar el ojo morado o noquear al contrincante. Y esta traducción nos ayuda a entender mucho mejor la actitud de esta viuda. De manera más clara, esta vulnerable mujer, metafóricamente hablando, terminó dejando cao al juez injusto. Lo dejó con el ojo morado, lo dejó fuera de combate, le quitó las ganas de seguir resistiéndose, lo noqueó. A través de su firmeza y constancia, la viuda, por la fe, vio el cumplimiento de la palabra y de la justicia de Dios sobre su vida. Y he traído algo para ilustrar el mensaje. La viuda fue tan cansina que mandó al juez a la lona. ¿Lo veis?
Porque más que la oración insistente, la importancia está en la fe perseverante. Jesús contó esta historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar, sí, pero nunca darse por vencidos, manteniendo siempre la esperanza y la confianza en Él. Por eso el relato termina con Jesús haciendo 3 preguntas que hoy te las dirijo a ti. ¿Acaso no crees que Dios hará justicia si le clamas día y noche? ¿Seguirá el Señor aplazando su respuesta? Y cuando Él regrese, ¿hallará fe en ti? Entiende que en medio de tu situación, a pesar del panorama, más allá de tus sentimientos, de tus pensamientos y de tu cansancio, Dios sigue obrando. Aférrate a su palabra. Conoce al Dios que escucha tu clamor y persiste en Él. Porque el Señor nunca deja de actuar, de moverse y trabajar, incluso aunque el silencio parezca llenarlo todo. No te rindas, no te rindas. Y así cuando Cristo regrese, que Él pueda mirar tu vida y decir, aquí hay alguien que no se rindió, alguien que creyó hasta el final, alguien cuya fe me agradó. En conclusión, con este sermón, quiero que entiendas que la actitud que Jesús espera de ti y de mí es que nuestra fe sea intensa, molesta, inoportuna, pesada, fastidiosa, insistente, tosuda y tan cansina como esta viuda. La historia de esta mujer no es solo un relato antiguo. Como mencioné al principio, es un espejo que Dios pone frente a nosotros para que veamos que la fe verdadera no siempre es visiblemente espectacular, pero sí atrevidamente perseverante. Por eso, aún en medio de tu debilidad, persevera en el Señor. No dejes de orar, pero no dejes sobre todo de creer. Esta viuda no tenía poder, no tenía recursos, no tenía influencia, pero tenía fe en Dios. Si hoy, en medio de tu cansancio, de tu rutina, de tu debilidad, de tu falta de ilusión, te reconoces discípulo o discípula de Jesús, te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, aumentanos la fe. Enséñanos a confiar más en tu poder, a esperar en tu tiempo y a perseverar con esperanza, sabiendo que tú siempre eres justo, fiel y bueno. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar. Tú conoces el corazón, tú conoces su historia, su mente, sus emociones, su espíritu. Y te pido, Dios, que seas tú renovando desde el interior. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues decir que el título que yo le había puesto a este sermón es La viuda cansina, creo que es muy obvio. Porque, vuelvo a repetir, más que la oración insistente, la esencia está en la fe perseverante. Esa fe cansina que te lleva a orar confiando en el Señor. Amén. Gracias.
Bueno, un comentario aclaratorio para quien no lo sepa. Tato es el candidato propuesto, ¿no?, por el Consejo, ¿no?, a la Iglesia para que podamos conocerle durante un tiempo. Es el posible candidato a pastor auxiliar y durante los próximos meses pues él estará visitándonos con mayor frecuencia, le veremos compartiendo con diferentes grupos de jóvenes, en grupos de hogar, moviéndose por casa y conociendo también a los diáconos de cada ministerio. Y la idea es que nosotros podamos conocerle a él, así que si alguien desea acercarse y aprovechar ahora un ratito antes de que vuelva a Valencia, pues podrá hablar con él, pero también darle la oportunidad de que él nos conozca a nosotros, ¿no? Así que, bueno, seguimos orando por este proceso, muy contentos por el avance hasta el día de hoy, ¿no? Y, Tato, quiero darte las gracias por esta palabra, me parece un mensaje oportuno, relevante. Qué difícil, ¿verdad? Ser perseverante en la fe, cuando las circunstancias que nos rodean pues a veces nos desaniman y nos desalientan y no vemos respuesta, ¿no? Permanezcamos firmes, meditemos en esta semana, en esta palabra, seamos constantes. Y quiero recordar que cada miércoles hay un equipo de viudas, por decirlo metafóricamente, que nos reunimos aquí precisamente a las 7 de la tarde e insistentemente y con constancia buscamos juntos al Señor, ¿no? Está creciendo mucho este tiempo de oración. De hecho, hemos tenido que venirnos precisamente aquí porque se nos están quedando pequeñas otras salas. Eso es una buena señal. Pero soñamos con más. Queremos una iglesia, una casa conocida como casa de oración y por eso animamos a seguir dando prioridad en nuestras vidas al tema de la oración. Aunque hemos crecido mucho, todavía hay lugar para una viuda cansina más. Así que te animo. Y me gustaría despedir con una bendición, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, que la comunión del Espíritu Santo, lo voy a decir en otro orden, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor os bendiga.